Saludos una vez más a todos. Estamos en Maya Record, como pueden ver, y voy a hacer los 100 Challenge, así los llamo para resumir el nombre. Y pues bueno, ya estamos aquí en la pantalla. Si están interesados en ver los Sex Challenge o los Challenge normales usando solo personajes nivel 80 propios, pues estén en mi canal de YouTube si les interesa. Ojalá que sí. Bueno, estoy empezando un poquito más tarde de lo normal porque me quedé dormido por alguna razón. Iba a decir no sonó mi alarma, pero seguramente sí sonó, pero probablemente la apagué. Así que pues no sé, me da miedo que pase eso cuando voy al trabajo. Es preocupante ese tipo de cosas. Y estoy hablando mucho porque me olvidé de poner el título en el directo de Twitch. A ver, vamos a ver si ya lo puse. Ahí está. Ahora sí. Sí, me había olvidado de abrir Twitch. Así que eso. Listo, ya está abierto. Así que ahora podemos continuar. Bueno, también me olvidé de abrir el chat en mi celular, pero bueno, esa es otra cosa que puedo ir haciendo mientras muevo esto. Listo, ahora sí. Bueno, como siempre voy a ir desde el 1 al 3 porque curiosamente estos challenges se pueden hacer en desorden. Si quieres puedes hacer el tercero primero. Voy a darle por si acaso a ver. Sí, sí puedes. No mire qué enemigos hay. En fin. Bueno. Damos el primero al tercero. Como siempre con nuestro súper confiable equipo. Es el 2, ¿no? Sí, es el 2. Con nuestro súper confiable equipo de siempre. Es más, no sé, ¿qué iba a decir? Me gusta usar siempre este. Y siempre que pueda usarlo, lo usaré. Si alguna vez tengo que cambiarlo, pues lo cambiaré. Pero, pues este. Con las memorias que ya tienen. Si consiguen más slots, pues bien. Vamos a empezar. A ver. Eso no me lo esperaba. Gracias por seguirme. Forgaters. No me esperaba para nada el follow. Bueno, gracias. Ah, interesante el equipo este que tienen aquí. En fin, bueno. A ver, quiero ver cuánta vida tienen. De nuevo, como que me siento oxidado en estas peleas. Siempre que las tengo que hacer de nuevo, siento que he perdido práctica. Ok. La primera oleada siempre es fastidiosa, así que vamos a usar esto. Esto por si acaso. Voy a bajar el volumen porque lo escucho demasiado alto por algún motivo. Tal vez es porque me acabo de despertar. Es una posibilidad. Y voy a usar esto. A ver, esto también, ya que estoy. Ya, muy bien, ahora sí. Esta formación me recuerda a la de los últimos challenge. Bueno, de los Sex Challenge. En el que estaba Chica Ova. Y a cada rato hacían Taunt. No me acuerdo si era Taunt o Guard. Vaya, estos discos. En fin. Ya, ese no es el orden que quería usar.
Hubiera hecho que el vertical fuera el último, sí. Hubiera estado bien. Hubiera sido lo mejor. Ah, mira. Ella va a cargar su magia luego de 10 turnos, al parecer. Bueno, si le pego supongo que cargará más rápido. Y ahora tiene evade por un turno, así que no le voy a pegar a ella. Como es obvio, supongo. Bueno, en el turno que me tire su magia usaré algo para que no me pegue tan duro. Recién caigo que las enemigas usan motosierras. Ah, sí. Yo lo había notado, me parece que alguna vez en el grupo de Facebook. Primero, gracias por pasarte, Yubito. No sé si siempre tuviste 3 O's en tu nombre o no, pero bueno. Eso, recién caigo en eso. Saludos, Sirius, gracias por pasarte, bienvenido. Y que estaba diciendo, sí, que en el grupo de Facebook una vez en una publicación pusieron eso de las sierras y yo, pues es verdad. Ok, a ver. Y pues como había comentado antes, me quedé dormido y por eso he empezado un poco más tarde de la hora en la que empezó el directo. Y sí tenía taunt esta chica de Promise Blood. Sí tenía taunt. Sí es lo mismo que lo de chica en los X Challenge, aunque pues lo de chica era peor, era horrible porque taunteaba más. Ok, bueno. A ver. Había perdido el mouse, no lo veía. Vamos a ver. Ya en el siguiente turno va a tirar su magia. Le pegue o no le pegue. Así que esperemos que todo salga bien. No me acuerdo si es single target o multitarget. No me acuerdo. Ojalá me acordara. Pero bueno. A rezar para que sea multitarget y que Mito las mitigue tanto el daño que no me haga nada. A ver. Normal, estoy trabajando en una traducción ahora mismo. Oh, vaya. Ya me pasé todo eso, solo son resistentes. Tampoco puedo jugar Matraco. Ahora single target, rayos. Pero ¿qué pasó aquí? No la mató y era single target. Normalmente cuando son single target, las magias, aunque use a Mito, me matan. Pero bueno, Sirius dice que son solo resistentes. Supongo algo bueno. Pero ya me estoy demorando muchos turnos. ¿Cuánta vida te queda? Bastante. Ok. Genial que trabajes en una traducción. ¿Y por qué no puedes? Es una pena, la verdad. Tuve suerte con mi celular, pero se está muriendo. Yo me hubiera sentido estafado si mi celular no aguantara el magia recorte ahora. O sea, en realidad mi celular tiene ya 2 años y medio, porque lo compré apenas empecé a trabajar. Pero, o sea, 2 años y medio suena mucho, pero bueno, en realidad no es tanto realmente. O sea, hay gente que usa celulares bastante más antiguos,
Mi celular en realidad aún es bueno, por así decirlo. Vaya, 2 años y medio, el celular duran un año. LOL. De verdad, cada año renueva celular. Yo... A ver, o sea, es que... Desde que me compro mis propios celulares... Bueno, ahora que lo pienso... Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo cuánto duran los celulares que me compro yo mismo, pero cuando me los compraban mis padres me duraban muchos años, por así decirlo. Bueno, es que tampoco los usaba para nada. Yo es que empecé a jugar con mi celular cuando salió Pokémon GO, por así decirlo. Ah, no, espera. Yo jugaba Fate Grand Order antes, pero lo jugué por muy poco tiempo y luego lo dejé de jugar. Pero se podría decir que con Pokémon GO empecé a... que me importara jugar con el celular, por así decirlo. No cada año, solo algunos. Mi padre a cada rato perdía su celular y muchas de sus cosas, y él sí los cambiaba a cada rato. Sus lentes, por ejemplo, los perdía cada rato. Vaya, parece que esta formación es similar a la de la primera oleada, de proteger a la chica que está al centro. Iba a decir un... Ah, sí. Iba a hacer la pregunta de... si al final... ¿no se puede instalar un emulador de 64 bits en un sistema de 32 bits? Sé que suena... O sea... pregunta seria, por así decirlo. No bromeo. No se puede. Yo asumía que no, pero luego me puse a pensar, en serio, ¿no se puede, de verdad? Nemo murió. No, Nemo está bien. Sí, pero no te correría. Ah, o sea que puedes instalarlo, pero no te funciona. Vaya. No, el meme de que Nemo murió ya pasó. Ok, no, pero sí. Pero supongo que siempre es la más propensa a morirse. Excepto en esos... challenges súper difíciles en los que tuve que hacer 3 veces el tercero hasta que me salió, y en el que mataban a Iroha. Y fue horrible porque me malograron todo, porque al matar a Iroha ya no pude revivir a nadie. No me acuerdo en qué challenges fueron esos, pero fue un fastidio bien feo. Nemo fue bufeada, pues sí. Bueno, los enemigos fueron nerfeados, más bien. Creo que estamos de acuerdo en eso también, en que los enemigos de los challenge son nerfeados muy concurrentemente, muy seguido, muy a menudo, eso suena bien. A ver. Ah, iba a decir, si tengo el ojito, el Spirit Enhancement, la skill de Nemo, puedo pegarle a la que se puso Evade, pero no puedo. Qué mal, bueno. Según mis cálculos, todavía no debería tirar su magia a ella. Creo, espero que no. Espero que no. Aunque podría tirarla de Toca Nemo y con suerte las mato. Bueno, con suerte no, creo que las mato igualmente, ¿no? Me parece que sí, voy a probar. Ya que tengo cargado el doppel de nuevo. Y... aquí... y ya casi, pero quedan 3. ¿Te refieres a las oleadas? Sí, quedan 3 oleadas, pero tengo 3
2 doppels y una magia más. Y el doppel de Nemu va a ser usado en AO ahora mismo. Sí, el doppel de Nemu va a ser usado en AO. Creo que ni era necesario esto que acabo de usar. No ha sido necesario para nada usar mito, pero bueno. Pues ya lo usé. No puedo hacer nada al respecto, en realidad. Y voy a aprovechar para usar ahora sí esto. Yo 6 me chile, joder, pensé que eran las 5. Cosas que pasan. Yo estuve despierto hasta las 6, creo. 6 de la mañana de aquí. Luego dije, bueno, voy a dormir 4 horas hasta las 10. Genial. Pero mi despertador mágicamente, cuando desperté, estaba apagado. Mi celular, o sea, la alarma de mi celular. Y dije, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? Yo debo despertar a las 9, me debo salir. No creo que te vayas a dormir y despertar en 3 horas. A veces hasta a veces es mejor ya ni dormir. Pero bueno, también a veces la mente dice, bueno, al menos puedo dormir un poquito. Podría hacerlo. Vamos a quitarle bueno, no sé. Me dan ganas de quitarle el escudo, pero es que con los discos que tengo yo creo que no la voy a matar, así que no voy a gastar la skill para eso, la verdad. Digo, ¿para qué voy a gastar esa skill quitándole el escudo si igual no la voy a matar? En el siguiente turno voy a tener también ya cargado todo para usarlo. No sé si saldrán de las principales de Promise Blood en todas las oleadas. Me imagino que sí. Ya veremos. La arma es verdad. ¿Cómo se llaman estos challenges? Está en el título. Es que tiene un montón de traducciones. Yo por eso le pongo 100 Calamities, Evil Disasters Challenge. O sea, creo que se puede traducir como Calamities, Evil y Disasters porque la gente lo traduce de esas formas. Entonces, tiene más de un nombre, por así decirlo. Bueno, ahorita ya da igual qué discos uso. Pero sí, yo primero los conocí como 100 Calamities Challenge y me quedé con ese nombre, pero vi que habían esas otras traducciones, por así decirlo. A ver, creo que... Bueno, por si acaso, ya que tengo 3 de estos. Yo les digo 100 de... Bueno, yo les digo 100 Challenge y ya está. Así me ahorro decir lo otro. Los 100 Challenge, aunque son solo 3, pero bueno. Y pensaba que sí se moría Hikaru, La ha aguantado demasiado. Qué fastidioso. Pero bueno, al menos murieron las otras 2, que también son fastidiosas. Y así puedo cargar MP un poquito más. Es en el último, o sea el tercero está Kuroe. Bueno, con la nueva habilidad nueva que salió con Momotama y es fuerte y pega duro. Con la barrera
Y se mató una vez el equipo. Ah, mira. Pero si la bloquea se muere. ¿A qué te refieres con bloqueas? Exactamente. ¿Cuánta vida tienes? Ah, claro, puedo aprovechar para esto. No me había fijado. Es la última vez que analicé. Creo que Kuro subió un puesto en el tier. Ah, sí. Ah, miren. Las mismas, pero... O sea, las mismas repetidas. No sé si normalmente hacen esto en los... challenge, pero... Me parece que normalmente no repiten enemigos. No mirror. O sea, no enemigos que tienen... Pues... o sea, que son de color... Que no son de color negro. Uy, tú tienes mucha vida. Por eso aguantaste antes, porque tienes mucha vida. Y eso. A ver, primero tiene que ser Nemu. Luego tiene que ser... No. Bueno, sí. No, sí, primero tiene que ser Nemu. Tiene que ser así el orden. Bueno. Pues sí, las versiones Shadow. Aunque yo había visto que le decían versiones Mirror. Como aludiendo a que son versiones de... El laberinto de la bruja de los espejos. Copias. Y dije, bueno, tiene sentido para mí. Pero eso, normalmente en los challenge que tienen varias oleadas seguidas no ponen personajes repetidos. O sea, aquí lo que han hecho es poner en 4 oleadas a estas 4 y en la última oleada poner a las mismas 4 pero juntas. Y es como... me parece raro. Lo otro de versiones espejo, shadow, mirror tiene sentido porque dices, bueno, son copias, pueden repetirse varias veces. Pero esto es raro, es como... Ok, se escaparon y no las maté. Bueno, se supone que nunca las matas. Bueno, no sé si decir que las matas o no en estos challenges. Pero bueno, igual. Se escaparon y volvieron en la última oleada juntas para pegarte. Bueno, segundo... Ah, mira, aquí hay todo y Void también. A ver, derrotar. Pues sí, supongo. Las derrotas. Yo me acuerdo que en Caballeros del Zodíaco hace años, cuando era pequeño, no me ponía a pensar si Seiya, por ejemplo, por decir alguien, mataba o derrotaba a sus enemigos. Simplemente miraba ahí, bueno, pues les ganó. Pero luego, no me acuerdo si en YouTube o Facebook o qué, especificaban que sí los mataba, porque sí los mata. Y pues es normal si se pelean. Y pues en esa época la sangre caía de muchos litros. Pero nunca se me ocurrió pensar en... Ah, se muere. Es como... Bueno, les ganó y ya. Nunca pensaba así. Las mataba o se iban por ahí a su casa. Lo digo como curiosidad. Si la baindeas o le haces charm, pues se moría. ¿Ah, sí? Qué mal que yo no tengo eso. Tengo charm, pero es el del Spirit Enhancement de Nemu, pero no siempre sale. Así que no necesariamente va a funcionar. Este supongo que tengo 40 turnos para hacerlo así. ¿Me expliqué? Sí. Aunque no entiendo por qué ocurrirá eso, pero sí te se explica. O sea, he entendido perfectamente lo que has dicho, pero no entiendo el por qué va a ocurrir eso. Tal vez lo entienda cuando lo vea. Como siempre, Madoka sorprendiendo con lo que pega, como en Mirrors, que la dejas para el final porque dices, ah, no me va a hacer nada. Y va y te mata a todas, porque es la última que quedó y te destruye horriblemente. Yo al haber leído cómics de Super desde enano, ya me planteaba lo de matar enemigos en ficción y eso.
A ver, lo que pasa es que, o sea, para mí no era raro que lo maten. O sea, si yo veía que mataban al enemigo y estaba muriéndose y... A ver, no me acuerdo si en específico en qué series lo hacían, pero sé que sí mataban personajes y todo eso. Simplemente no lo pensaba y ya está. O sea, por ejemplo, en Dragon Ball, que es, por ejemplo, de la época también de... Pues de... Creo que en este turno... No sé si en este turno ya tira su magia. Espero que sí, porque voy a usar esto. O sea, en Dragon Ball se veía claramente que mataban a algunos enemigos. Y pues, normal. Pero a lo que me refería es que en Senseiya, Caballeros del Zodíaco, no me ponía a pensarlo porque no se veía en cámara. Oh, me estoy muriendo. Bueno, algunos sí, pero varios de los enemigos era como... ¿Qué le habrá pasado? Como que lo dejaban en duda. Pero sí, se morían, la mayoría. Así me acuerdo de Dragon Ball. Me preguntaba por qué lo hacían. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué? ¿Por qué los mataban? Y bueno, a ver, esto duró un turno. Puedo quitarle eso, pero igual no creo que no la mato, así que... Es como... ¿Para qué te quito eso si no te voy a matar? De nuevo. Así que... Pero en fin. Solo me pareció curioso porque justo... Pues ocurrió lo mismo más o menos en en los challenge. Ahí hice una separación. Los superhéroes no matan y en los shonen se permite. Ah, entiendo. Ah, ya entendía a lo que te estabas refiriendo. Entendible. Claro, supongo que son cosas distintas. Hablando en general, claro. Ya que los superhéroes también matan a veces, pero no es muy seguido, creo. Tampoco es que haya leído tantos cómics realmente. Así que no voy a hacer como que sé la respuesta. A ver, espero que ahora se muera Madoka. Por favor, muérete ya. Sí, creo que se muere. Ahí está, ya se murió. Tiene sentido, los héroes salvan y los protagonistas de shonen batallan. Pues sí, eso es verdad. Oh, miren esta oleada, es rara. Es una de esas oleadas que agarraron personajes, lo pusieron en una bolsita y sacaron aleatoriamente. Ok, vamos a usar estos personajes porque queremos hacerlo. Voy a tirar la magia, el doppel de Tokanemu. Previamente vamos a quitar este escudo a Lapin. Vamos a usar esto de acá. Y esperemos que se mueran todos. Quiero ver cuánta vida tienen. 27, 27, 23. Deberían morir. Tampoco es que lo haya calculado en realidad, pero esperemos que sí se mueran. Depende del cómic, lo de matar. Destruye el Lapin. Es la que tiene menos vida, debería morir más fácilmente que las demás. Ah, ok. Me siento estafado. Bueno, creo que igualmente le apunté a Lapin. Ah, no se murió. Rayos. Bueno. Aunque no ha hecho nada raro. No se ha puesto Survive, ni Endure, ni nada. ¿Tengo ya esto? Ah, no tengo. Ay.
Bueno, la pin ya murió. Y hoy también empezó lo del Kimochi, que la verdad no me llama mucho la atención. No me gusta que metan tantas cosas a la vez. Es que desde hace como 2 meses siento que en el juego están metiendo demasiadas cosas seguidas y no me gusta mucho, la verdad. No me gusta cuando hay demasiado que hacer en los juegos. O sea, no me refiero a que no quiero que haya cosas que hacer, pero dices, bueno, es un momento especial en el juego y hay mucho y por eso está bien que hagan tanto, pero ya van bastante tiempo metiendo muchas cosas y hoy han metido un montón de cosas de nuevo y el evento este sigue. No me gusta mucho cuando hacen eso, pero bueno, eso es gusto personal, obviamente. Seguro hay mucha gente a la que sí le gusta un montón que haya un montón de cosas por hacer, pero a mí no me gusta tanto. Por eso a veces dejo algunos juegos, como Azure Lane, que siempre hago ese ejemplo. También Honkai Impact Third. Ese también lo dejé porque había mucho que hacer, aparte de jugar en sí. Es como que en Magia Record te pusieran, no sé, como 4 cosas más, aparte de hacer mirrors y hacer el evento. Y dices, tengo demasiado que hacer, no tengo ganas. O empiezas a dejar algunas cosas. Empiezas a dejar de hacer algunas cosas. Por ejemplo, si hubiera, como en mi ejemplo, 4 cosas más aparte del evento y 2 mirrors y la historia principal, probablemente dejaría de hacer mirrors. Porque digo, bueno, los mirrors no me gustan tanto. Haré las otras 4 cosas. Creo que puedo tirar la magia de Tokanemu. Y ahora sí se van a morir. Deberían morirse. Deberían morir. No, sí, tienen que morirse. Confío en que van a morir. Por favor. Primero voy a hacer esto. Luego esto. Y luego esto. Y eso. Cuando hay demasiado que hacer no me gusta tanto el juego. Como que me siento obligado a hacer todas las cosas, aunque obviamente no estás obligado a hacerlo. No se murió Meiyui. Su Reduce Damage es demasiado grande al parecer. Su reducción de daño es demasiado. Eso me fastidia un montón. A ti sí te voy a quitar esa cosa. No. Como cuando a todas las demás no les he quitado el escudo, pero a esta sí le quité su evade. ¿Por qué? Pues porque ya me fastidié que aguante tanto. Es muy fastidioso. A Felicia... Ah. Como cuando te gastas tu buff. Tu quita buffs. Y ahora ya no le vas a poder... No vas a poder matarla de un golpe con Nemo. Porque te quedaste sin eso. Ay, bueno. No puedo hacer nada. Bueno, sí, pero bueno. Vamos a hacer así. Hace tiempo que no escucho a Felicia pelear. Será porque no la uso. Hace un buen tiempo. Tampoco tengo muchos sitios donde usarla, supongo. Otro ejemplo de demasiadas cosas para hacer, aunque bueno, no sé si se va a entender bien, es cuando en World of Warcraft, en la expansión de Legión, que para muchas personas fue de las mejores, unos dicen que fue la mejor, para mí no fue la mejor.
es donde empecé a jugar menos porque me dieron demasiadas cosas por hacer y eso no me gustaba, como ya mencioné. Tengo que esperar un turno más y siento que va a ser un desperdicio usar la magia de Nemu luego de haberle bajado más de la mitad de la vida. Había, como en el juego hay diferentes clases, podemos compararlos con los elementos de Magia Record por hacer una comparación. Es como si en Magia Record pusieran contenido diferente para hacer con cada elemento de chica mágica y no puedes hacerlo con el otro elemento, entonces tienes como 6 veces más cosas por hacer y eso no me gustaba. A ver, bueno, voy a usar el doppel de Nemu porque en matar a Felicia creo que me tardaría unos 2 o 3 turnos más, así que voy a usar esto. Y esto pasa por gastarme la skill de Tokanemu en Meiyui cuando no era necesario. Aquí perdí 3 turnos en vez de esperar un turno a que se le quite el evade a ella. Así que perdí 2 matemáticamente hablando. A ver, aquí tienes 290, tú tienes 270. Acabo de usar el doppel de Nemu, así que tengo buff de ataque. Entonces, si sumamos esto, debería bajarles mucho. Debería. Ojalá que sí. Ya, bueno. Hoy no estoy matando a nadie de un golpe. Iba a decir que ha salido el sol, pero no salió, pero igual tengo calor. Siempre voy a pensar que ella debería pegar de lejos. Sí. Sería mucho más genial si se quedara parada en su sitio y tirara su bolita, piedra, proyectil esférico mágico. Ah, mira. A ver, esto dura 3 turnos. Ok. Canica. Bueno, podría ser una canica. No podemos descartarlo. Ok, a ver. Tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos esto. Ok, muy bien. ¿Cuánta vida tienes tú? Tú tienes, seguro, supongo que Sudachi es la que tiene más vida. Bueno, sí, pero no por mucho, en realidad. Y a ver. Uno, dos, tres. Ellas son el chibi equipo, las super chibis. Bueno. Supongo que estaría bien, sí.
Aunque me gustaría que estuviera Mikage por ahí. Pero sí, igualmente la característica a la que haces referencia, sí, es verdad. Bueno, a ver, ahorita puedo tirar 3 doppels, así que vamos a hacerlo. Voy a quitarle primero ese buff, la reducción de daño de magia. Vamos a usar las 2 mitos que tenemos por aquí. Y pues vamos a ver qué tanto les bajo. 1, 2, 3. Las super chicas, las chicas poderosas. Ah, sí, falta Mikage. Sí, sí conozco a las chicas super poderosas. O sea, sí sabía que te estabas refiriendo a eso. Vaya. Sudachi igual está aguantando bastante. Bueno, a ver, me imagino que tiene más defensa que las demás. Sí, ya está ganado. Genial. Es que Nagisa es como... Bueno, vamos a ponerte aquí porque sí. Pero sí, igual funciona. Si fuera más dedicado, haría que en mi versión recortada, en el momento en el que Sudachi se muere y dice su frase característica, la Sudachi de abajo a la derecha del video estuviera triste o algo así. Pero no lo voy a hacer. Bueno, ahora la tercera pelea. La tercera y más difícil y más larga. Y de nuevo son todos los elementos elementales. Elementariosos. Y ya casi 2000 en YouTube. ¿Quién lo hubiera pensado? Lo dice el Nightbot. Creo que ahorita tengo 1000. ¿Cuántos tengo? 1800. No, tal vez me lo estoy inventando. Voy a mirar. No me gusta inventarme el número. 1849 creo. Ahí sale 1850, pero creo que es 49. Si estaba pensando en decirte que se me ocurre algo como eso para tu Sudachi, VTuber. Ya, pero es que la gente ni se va a dar cuenta, creo. A ver, bueno, yo no tengo como bindear a Kuro. Creo que bueno, igual pega mucho. ¿Será por eso? ¿Será porque pega mucho que lo dijo Sirius eso? Y sobre los bots, todavía está aquí bola 8. Sí, no he cambiado nada. Ah, tiene 1000 de vida. Tiene 1000 de vida. Bueno, está stuneada. Genial. ¿Tanta barrera tiene? Queda 175.000 de barrera. Tengo miedo, me va a matar a alguien. Esto no es. Y no sé si antes... No, tengo esta duda. Yo ya sé que no puedo quitarle la barrera con el Spirit Enhancement de Toganemu, por ejemplo. No se puede. Ya lo he comprobado, no. Bueno, ahorita lo que le quitaría es otra cosa, creo. Pero... quiero ver qué le quito. ¿Qué te quitaría? No sé qué... Ah, le quité los buffs de ataque y defensa. Sí, ahí está. Bueno, eso lo hubiera hecho en el primer turno, entonces. Pero eso. No sé si... desde el primer día que agregaron la barrera... ya tenía el candadito. Es que a mí me suena que no lo tenía y luego lo pusieron. O tal vez simplemente no lo vi. Pero eso del candadito es como... ah, bueno, no te puedo quitar eso. O sea, cuando busqué la skill en internet, vi que tenía el candado y dije, ah, es obvio que no se le puede quitar. Tiene demasiada... todavía tiene demasiada barrera. Vaya. Y por eso, o sea, como vi el candado, dije, obviamente no puedo quitársela. Entonces,
No sé, por eso creo que antes no tenía el candado. Pero me imagino que siempre lo tuvo y no lo vi. Por algún motivo. Y me parece súper mal eso de que tenga un candado. Ni que muchas chicas mágicas tuvieran para quitar esas cosas. ¿Cómo funciona eso de la barrera? La barrera es como agregar vida extra. Tú tienes tu vida base de 100, por decirlo así. Voy a usar ejemplos con números bajos. Tienes 100 de vida. Entonces te activas tu skill de la barrera de 100. Tu barrera tiene 100. Entonces puedes amortiguar 100 de daño. Por decir un ejemplo. Y tienes que esperar a que se acaben los turnos de la barrera o tienes que bajar esos 100 extra de daño. Es como lo que dije, agregar vida extra. Yo creo que verlo como vida extra es una forma más fácil de entender la barrera. Y primero tienes que bajar la vida, o sea, primero va a bajar la vida de la barrera. Creo que la magia de Kuro era multitarget, ¿no? Creo. Tengo miedo. Bueno, vamos a usar esto. ¿Cómo sabes que se los bajas? Porque cuando le das clic sale cuánto le queda de absorción de la barrera. Por eso estaba mirando a cada rato la vida, los stats de Kuro. Si, bueno, no sé si en Twitch se puede retroceder antes en el directo, pero vas a ver que cada vez que miro el buff de la barrera tiene un numerito diferente. Entonces vas descontando el daño que les vas haciendo. En otros juegos que tienen una mecánica muy parecida, o sea, la barrera no es algo innovador para nada. Quiero ver cuánta vida tienen. Como decía, la barrera no es nada innovador. Aparece la vida con un color diferente. O sea, por ejemplo, aquí en tu vida rosada de arriba podrían poner superponer un color, no sé, verde, naranja o cualquier color. Y eso, para que sea más intuitivo, para que se note más fácilmente, en vez de estar mirando cuánto le queda el buff de la barrera, podrían poner una barra extra sobre la misma barra rosada e ir reduciéndola para decir, bien, ya casi le termino de bajar la barrera. Pero pues no es así, hay que mirar el buff de la barrera uno mismo. A ver, creo que ya puedo... Bueno, por la cantidad de vida que tienen, deberían morirse. Espero. A ver si ahora sí las mato de un golpe. Me voy a molestar. Bueno, no me voy a molestar, pero me voy a decepcionar un poco si no las mato. Directa, del doppel. Como curiosidad curiosa, al menos para mí, en todos los otros challenges que han habido antes de este, con Kuro, la barrera que se ponían los enemigos era insignificante y se las bajabas de 2-3 golpes. Esta barrera que se ha puesto Kuro ha sido la primera que he visto que es bastante significativa. En este turno no vas a hacer nada, mi dama. Te lo impido. A ver. Vaya, me duele. Nos vemos, Sirius. Gracias por haber estado este rato. Ojalá te vaya bien hoy. Buenas noches, días, Filo. Que deseéis suerte en todo. Igualmente. A ver. Y sigo con calor. Y no hay sol. Ah, como curiosidad extra, la luz que ven aquí alrededor es natural, es del exterior, luz exterior. Sí que sí es de ella.
Son las 2:54 del mediodía. Quiero cagar la magia de Nemu. A ver. Vaya, bueno. Dame de igual a quien. El orden de estos discos es un poco igual. Y Cubito, por curiosidad, ¿estás traduciendo para el juego o estás traduciendo otra cosa? O sea, el juego a español, el Magia Record, o es otra cosa. Es que no he leído, no he leído si en el Discord al final pediste asignación de algo o no. Entonces por eso pregunto. Creo que ahorita puedo matar a Mitame con el doppel de Nemu. Vamos así. Ya estoy en eso del juego. Oh, ya veo. Entonces, al final sí te pudieron asignar algo o tú lo elegiste por ti mismo. Pero decidí no pedir nada. Ah, ya veo. Solo dijiste, voy a traducir esto. O algo así, supongo. Oh no, Felicia tiene cosas. Se las puedo quitar, pero bueno, primero pensaré si... Oh, y Sana tiene Survive, vaya. Entonces voy a asumir que Tsuruno es la que me va a pegar más y en la que me tengo que enfocar. Bueno, aparte de que es peligrosa para Nemu, claro, ¿no? Eso también es un factor importante que debemos recordar. Yo lo elegí, luego les informaré. Oh, deberías hacerlo apenas lo eliges, o sea, apenas empiezas, porque sé que es poco probable porque no hay tanta gente traduciendo y hay muchos archivos, pero es mejor así porque tal vez alguien dice, yo también voy a traducirlo, o también se pueden ponerse a hacerlo o algo así. Por eso lo digo, pero bueno. La libertad es libertadosa. Voy a usar el doppel de Tokanemo de nuevo. Ahora seguro lo voy a necesitar en la siguiente oleada. Pero bueno, no sé qué pasará en el futuro. Esto de no saber qué pasará después siempre me recuerda a esos 100 Calamity Challenge que mencioné antes, que tuve que hacerlos 3 veces hasta hacerlo. Y era porque yo sabía que con mi equipo, con este mismo equipo, podía hacerlo, pero tenía que saber qué hacer en cada turno. O sea, lo que hice al final fue memorizar, entre comillas, lo que ocurría y decía, ok, en esta tengo que usar este skill, en esta tengo que usar este doppel, esta magia, y tengo que guardarme para la siguiente esta o esta habilidad. Entonces por eso no cambiaba de equipo y simplemente era como memorizar y saber qué hacer en qué momento. La libertad es una estatua. Tiene sentido para mí, pero en realidad la estatua es de la libertad. La libertad posee la estatua, no es la estatua. XD. Quería hacer ese chiste ese tiempo. Está bueno el chiste, en mi opinión. Voy a usar esto. Que le están pegando duro a la pobre Nemu. Ok. Hay chistes que yo llevo pensando muchas veces en mi cabeza y nunca los uso. Ahorita no se me ocurre ninguno, la verdad, pero hay varios que son así. Que muchas veces no digo porque me da vergüenza. Porque normalmente los tendría que decir en persona y pues no lo voy a hacer. En internet podría hacerlo, pero supongo que no encuentro la oportunidad adecuada. Y tampoco es como que hable con tanta gente en internet realmente.
Deberías apuntarlos. Creo que es porque no tengo oportunidad de hacerlo. Y esta Holy Mami tiene demasiada vida, ahora que veo. Voy a tener que tirar el doppel de Nemu. Uy, sí, tiene 1.000.000. Tiene 1.000.000 de vida. Vaya. Tenemos que usar esto. Y ni siquiera pretendo matarla, porque probablemente no se va a morir. Pero... bueno, en realidad podría aprovechar y tirar el de Madoka también. Para ir cargado... sí, voy a tirar el de Madoka también. Para ir preparado para la siguiente oleada oleadosa. Santas Mamis Yachillo. Ese también es un buen chiste. Santas Mamis. Porque es Holy Mami. Sí, ya sabía que nos iba a morir. Era muy esperable. Tenía demasiada vida. Y probablemente ni con esto la mate. Bueno, sí, ahora que está bufeada el doppel, tal vez sí la mato en realidad. No la maté. Bueno, al menos en este turno no me va a hacer nada. Hubiera sido gracioso que el Curse la matara. Pero bueno, no pasó. No ocurrió eso. A ver. Yo creo que Yachillo sería el equivalente de Batman en el Puelaverso. Uy. Me asusté. Dije, va a tirar su magia ahorita. Porque algunas cargan su barra en el mismo turno tiran su magia. Pero no ocurrió. Por suerte. Gracias a Madoka. Yo creo que sí tienen algunas similitudes. Pero bueno, no sé si las llamaría el equivalente. Pero sí tiene cosas similares. Como cuando yo quería que los 3 discos le pegaran, pero no ocurrió. Oh, mira, en un equipo normal, el equipo Momoko. Creo que sí la llamaron al equipo en el evento de Nanoha, NNA. Creo que tenían un nombre oficial entre comillas, pero Mitama en algún momento dijo el equipo Momoko y Rena dijo, hey, nosotros no aprobamos ese nombre. Y fue gracioso. Fue gracioso para mí. A ver. Como todavía dura el buff del doppel de Nemu, creo que todavía dura. Puedo tirar el doppel de Tokanemu. Y luego hacemos así. Y así. Ahí los guerreros. Hace tiempo que no veo esas 3. Creo que era KRM. Creo que sí era algo así. Me suena que eran siglas. Creo que era algo así. Me sonaba también algo como un triángulo. No usé la memoria de Mito, me olvidé. La hubiera usado, la verdad. No me acuerdo. Tendría que revisar. Pero bueno, tampoco es muy importante ese nombre. Que creo que se lo inventaron solo para ese evento. Como era un torneo, pues inventaron el nombre. Porque nunca más lo han mencionado. O sea, nunca más lo he leído en ningún lugar. En ningún lado. Y eso de triángulo KRM, yo hasta poder, si me saliera si estuviera en un concurso de esos donde hay que escoger una de 4 respuestas y me saliera KRM, KMR, triángulo KMR y otra opción más, equipo Momoko, diría que es triángulo KMR o equipo Momoko, aunque bueno, el equipo Momoko no es el nombre oficial en realidad. Pero escogería como nombre oficial eso, de triángulo KMR. Ahora seguro eso no existe y estoy equivocado. Todo es posible. Oh no, me han fogueado. Y lo peor es que es fog en área. A ver. Ahora seguro fallo todos. Un clásico.
Ah, es verdad, puedo quitarme eso con el Spirit Enhancement de Iroha. Se me olvida siempre. Como nunca uso esa cosa, se me olvida siempre. Me han fogueado, es una buena frase. Me suena poguear por alguna razón. Bueno, y aquí tenemos a las Promised Love con Yuna en vez de... No me acuerdo cómo te llamas, chica deportista Forest con ojos grandes. Perdón. Quiero ver cuál tiene más vida. Yuna tiene 1.000.000 y las demás tienen 100.000. Vaya. Pues voy a apuntarle a Yuna. Y voy a usar todos los mitos que tengo. Todos. Sangre prometida. A ver, sí, voy a usar todos los mitos que tengo. Seguro que ni así la mato realmente, pero bueno. Y también voy a usar la memoria esta que baja ataque, porque me da miedo que Yuna sobreviva sola y me agarre, me pegue 3 críticos a una y me la mate. A ver, ¿y qué me queda? Creo que no tienen buffs ahorita, todavía no se los ponen. Genial. Ya. A ver. Tiene que ser primero el doppel de Nemu, luego le toca a Nemu y luego tiene que ser el de Madoka. Tiene que ser en ese orden. Supongo que hay varias formas de traducirlo. O sea, más bien sería, hay varias formas de traducir lo que quieren decir. Porque yo creo que la traducción sería, estaría bien con sangre prometida, pero depende de a qué quieran referirse. Y vaya, le bajé bastante a Yuna. Bueno, también es porque usé 3 mitos. Uy, no se murió. Pero ahora sí se tiene que morir. Te moriste. Ahora la parte difícil, pensar en qué miniaturas voy a hacer para estos videos. Ni siquiera se me había ocurrido. Terminaste con el jefe del arco 2. But en realidad no era el jefe real final, sino que había otro. Antes de que termine el arco 2. Aquí es de, tengo mi super ticket, genial. ¿Para lo que sirve esto? Para tener mi ticket. Tenemos... Oh, esto no lo había reclamado ayer, es verdad, se me había olvidado. Y a ver con cuántas Magia Stones... Bueno, aquí todavía puedo conseguir 10 más. 10 más. Pero creo que para el aniversario pocas más puedo conseguir. Serían estas 10. Estas 25 que no me tengo que olvidar de serlo. Sí, voy a hacer eso luego. Es que he estado muy ocupado con el evento de Fate Grand Order. He estado jugando demasiado eso. Sí, serían 10, 25 de aquí. Y las 100, creo que eran 100 en total por el login preaniversario. Entonces, 10.500 voy a tener más o menos de Magia Stones. Quiero ver cuántos tickets tengo. No hubo directos de Fate. No, es muy... Es que tenía que jugar demasiadas horas y tomaba descansos porque era muy pesado. De verdad estaba jugando muchas horas. Porque procrastiné mucho el evento. Entonces luego tuve que jugar muchas horas al día para poder acabarlo. Aunque aún quedan 2 días de evento todavía. Lo acabé ayer. Pero bueno. 120, 127, 247 más. Quiero ver cuántos tiros exactamente tengo con el poder de la poderosa calculadora, porque es más fácil y la tengo a la mano. Bueno, la tengo en la computadora. 10.393.
entre 250, bueno, sería mejor entre 25. Son 415 tiros más los 247. Tengo 662 tiros en total. 662 tiros para el aniversario. Esperemos que sea suficiente para Madogami, que espero que la pongan, y para la posible chica de aniversario. Esto no lo voy a hacer ahorita. Bueno, y con esto hemos llegado al final del evento. Verdad, me había olvidado de esto. Con esto hemos llegado al final de los 100 Calamity Challenge. Le había dicho a esta persona que lo iba a seguir, le iba a devolver el follow. Por curiosidad voy a mirar qué tiene aquí, pero igual le voy a dar follow. Bueno, pues está bien. Saludos, persona, digo Andrés, si ves esto. Bueno, ya está. Y bueno, ahora sí, gracias por haber estado, Cubito, y si hay alguien más por ahí. Aquí dice que hay 3, bueno, 3 personas. Aunque creo que uno soy yo. Eso no estoy seguro, porque a veces sale como que yo no cuento. No lo sé. Bueno, muchas gracias por haber estado y pues nos vemos en el siguiente directo o video o algo así. Cuídate, Cubito, y si hay alguien más por ahí también, persona misteriosa. Y hasta otro momento en el tiempo.